Hoy es domingo, día del Señor, día de ir a misa, de agradecerle a Dios, de pasar tiempo en presencia de Dios en el templo. Si no puedes ir a misa porque no están celebrando misas en tu templo, puedes verla a través de las redes sociales, pero si puedes ir a misa, en verdad te sugiero y sobre todo te animo a que vayas. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy, que como todos los evangelios nos trae una enseñanza muy importante. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Parecería que Jesucristo se portó muy mal, muy grosero, muy déspota y muy racista con esta mujer. Aparentemente eso es la conclusión a la que puede llegar mucha gente. Pero ya si nos ponemos a analizar, pues vamos a darnos cuenta que es todo lo contrario. Todos sabemos a través de los evangelios, con pruebas y evidencias, que nuestro Señor Jesucristo pasó haciendo el bien, sanando, curando, dando esperanza, dando vida eterna. Veamos todos los evangelios. Entonces no podemos utilizar esta parte del evangelio para pensar o creer que Jesucristo fue racista, déspota o cruel con esta mujer. Aquí el primer punto que yo quiero enfatizar, que ella era una mujer cananea, es decir, que no era parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, ella era considerada una pagana, y los israelitas en el tiempo de Jesús consideraban que esta gente no tenía salvación, que estaban condenadas, que Dios no estaba cerca de ellos, si aquellos eran los privilegiados y que todos los demás que no pertenecían a la tierra de Israel estaban completamente fuera de la salvación y del alcance y del amor de Dios. Y una lección muy grande que les da Jesucristo, porque ellos creían: es que nosotros sí somos religiosos, nosotros sí creemos en Dios, nosotros ya estamos salvados. Entonces Jesucristo quiere, al decirle a la mujer esto, hacerles saber a los discípulos y a los apóstoles y a todos los presentes que no por ser judíos quería decir que ya estaban salvados o que estaban más cerca de Dios. Por eso Jesucristo hace ese énfasis al decirle: yo no he venido a proclamarles a ustedes, sino a la casa de Israel. Y aquí, o sea, lo dice Jesucristo con una intención. Y aquí esta mujer, lejos de desanimarse, esa mujer que era considerada una incrédula, una pagana, una mujer sin fe, le contesta a Jesús, pero fíjense bien, que le contesta con humildad. No lo reta, no le dice una mala palabra, porque muchos de nosotros se nos ofenden, que no nos ofendan, porque yo creo que la persona que nos ofende dice: ay, ¿para qué abrir la boca, no? Entonces esta mujer le responde a Jesús con fe y con humildad. Y aquí está. Fe y humildad son dos cosas que van de la mano. Esta mujer se acerca, como ya escuchamos, a pedirle a Jesús un favor por su hija que estaba enferma y que estaba endemoniada. Y Jesucristo, aquí es donde queda bien claro que alaba su fe, porque ella, cuando Jesucristo le dice: no puedo darle los panes a los perritos,
Aquí hago otro énfasis. En ese tiempo a todos los paganos se les decía perritos. No con la misma connotación que nosotros tenemos hoy en día al decirle a una persona perro, perra, es otra connotación muy diferente. No era la misma connotación. Así se les conocía a todos aquellos que no eran judíos, como perritos o perritas, pero otra vez, no con ese significado que nosotros tenemos hoy en día. Pero ella le revierte la pregunta a Jesús y le dice, sí Señor, como acabamos de escuchar, pero también los perritos se comen las migajas. Es decir, ella no creía en el Dios de Israel, ella tenía otros dioses, otras creencias, pero sabía que Jesús era el Mesías, sabía que Jesús era Dios y sabía que para Jesús nada era imposible. Por eso estaba ahí. Sí, Señor, yo estoy aquí porque yo sé que si tú quieres y es tu voluntad, tú lo puedes hacer. Y lo hace ella con humildad, por eso le dice, sí, por eso los perritos también comen las migajas. Es decir, yo no soy digna, Señor, pero sé que tú tienes el poder. Por eso estoy aquí, si no, no estuviera aquí. Y bueno, esto es algo importante porque nosotros muchas veces nos podemos acercar a Dios a pedirle como con cierta prepotencia. Me tienes que dar, me tienes que escuchar, me tienes que sanar. Y no es así. No podemos nosotros acercarnos a Dios con esa prepotencia. Quiero aquí hacer un paréntesis, y esto lo he visto yo a través de muchos años de experiencia, desde que era seminarista y sacerdote. No quiero que alguien que me conozca o que me conoce vaya a pensar, es que el Padre está diciendo esto por mí. De ninguna manera, nunca. Yo he tenido esta experiencia desde hace muchísimos años. Hay muchas personas que cuando rezan exigiéndole a Dios, como cuando están rezando por ejemplo, los grupos que le están pidiendo a Dios por la sanación de una persona, o sea, le están exigiendo a Dios. No lo dicen abiertamente, pero la actitud es de exigirle a Dios. En el fondo le están exigiendo a Dios. Y eso pasa no solamente con nosotros los católicos, eso pasa también con muchas sectas y con muchos protestantes, que hasta gritan pidiéndole a Dios, como diciendo, entre más le grito a Dios, Dios me va a escuchar. Y en el nombre de Jesús, eres sano, eres... No, la cosa no es así, tanto para nosotros los católicos como para los protestantes. A Dios no le tenemos que gritar a grito abierto, a Dios hay que hablarle con fe, con humildad. Aquí estoy, Señor. Esta cananea se postra a Jesús. Se postra a Jesús. Es lo que ella hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir. Me postro ante ti, Señor. Conoces mis necesidades. Estoy aquí porque tú eres Dios y porque nada es imposible para ti. Pero no vengo a exigirte. No vengo a exigirte que me des lo que te estoy pidiendo. Y te vuelvo a repetir, eso tristemente pasa mucho, tanto en la Iglesia Católica como en muchas otras religiones, sectas o denominaciones. Eso se da mucho en los grupos. No estoy atacando a nadie, no me lo tomen a mal, no estoy pensando en nadie, pero lo he visto en muchos grupos. ¿Qué le exigimos a Dios cuando rezamos? Es que tienes que curar a este hermanito o a esta hermanita. Es que tú tienes que sanarlo porque si no yo voy a quedar mal. Si no van a decir que no tenemos nosotros esa gracia. Entonces no es para hacerte sentir mal, ni estoy pensando en nadie, pero hay que imitar a esta mujer cananea. Arrodillarnos a Jesús y postrarnos no para exigirle, sino para pedirle que se haga su santa voluntad y no la nuestra. Entonces es importante preguntarnos cuál es mi actitud cuando yo oro, cuando yo rezo, cuando yo estoy con Dios. ¿Cuál es mi actitud? De arrogancia, de prepotencia, de indiferencia, porque miren, muchas veces también podemos estar en misa y podemos estar viendo a los lados. En vez de estar rezando, distraídos viendo el reloj. En vez de estar rezando, bostezando. ¿Sí? Entonces, a veces hay esa reacción de incredulidad o de indiferencia a las cosas sagradas. ¿Cuántas veces lo he dicho? Nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo en la mano como si fuera un dulce. Y luego no nomás basta eso. ¿Cuánta gente me ha arrebatado el cuerpo de Cristo en la mano? ¿Sí? O sea, una total indiferencia, tanto cuando estamos en misa como cuando estamos rezando o cuando le queremos exigir a Dios.
tenemos que hacerlo con humildad. Y bueno, la otra parte, para no hacer muy larga esta reflexión, es que Jesucristo le dice a esta cananea que ahora sí que quede bien claro que alaba su fe, y ahora sí que deja a los discípulos con la boca abierta. Qué grande es tu fe, es decir, que ni siquiera estos que están a mi lado tienen la fe que tú tienes. Por lo tanto, que se haga como tú has creído. Y en ese momento nos dice el Evangelio que su hija quedó sana. ¿Cuál es el punto aquí? Que nosotros vamos a tener y ver milagros en nuestra vida de acuerdo a nuestra fe. Es imposible, diría yo, es mi opinión muy personal, arrancarle un milagro a Dios si no hay fe. Uno de los requisitos, quizá el único, para que veamos un milagro en nuestra vida es tener fe. Si no hay fe, no creo que pueda haber milagros en nuestra vida. A mayor fe, creo yo, que más bendiciones y milagros vamos a tener en nuestra vida. Y cuando no hay fe, pues Dios no nos va a obligar a que creamos. Soy el Padre Miguel Ángel, como siempre te agradezco que te dé la oportunidad de escuchar esta reflexión. Voy a darte la bendición para ti y para todos tus seres queridos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Te invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Hasta mañana, si Dios quiere.